Buenas tardes. El Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública, en colaboración con la Universidad de Costa Rica, le saluda y le da la más cordial bienvenida al webinario Uso de GeoGebra para la enseñanza de la matemática en educación secundaria, dirigido a docentes de secundaria que imparten la asignatura de matemáticas. Este webinario tiene como objetivo promover el pensamiento matemático mediante el uso de GeoGebra para la comprensión de conceptos abstractos y la resolución de problemas matemáticos. Les habla José Calderón Villalobos, asesor nacional del Instituto de Desarrollo Profesional, quien nos acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. La dinámica del evento iniciará con la bienvenida del coordinador del proyecto de formación continua en educación secundaria de la Universidad de Costa Rica. Seguidamente, la exposición principal del tema Uso de GeoGebra para la enseñanza de la matemática en educación secundaria. Y posteriormente el espacio de consultas y comentarios. De esta manera, damos inicio y la bienvenida al señor Héctor Perdomo Velázquez, coordinador del proyecto de formación continua en educación secundaria, de la Universidad de Costa Rica. Adelante, don Héctor. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida en nombre del proyecto de formación continua en educación secundaria de la Universidad de Costa Rica y también de la Red Interinstitucional de Desarrollo Profesional en Educación, RIPE, en la que participan las universidades públicas del país. Agradecemos especialmente al Instituto de Desarrollo Profesional del MEP por su colaboración en la organización de este curso. Confiamos en que esta actividad sea muy provechosa y que los conocimientos puedan enriquecer su labor como docentes. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto al IDP para ofrecer más oportunidades de formación continua en diversas áreas, siempre con el objetivo de fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin más, les damos la cordial bienvenida y bueno, los dejamos con el profesor Luis Alberto López, docente de la carrera de enseñanza de matemáticas, quien estará a cargo de esta sesión. Mucho éxito a todas y a todos. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, señor Héctor Perdomo Velázquez. Para continuar, daremos ahora sí la palabra al especialista, expositor invitado, el señor Luis Alberto López Acosta. Él es profesor del Departamento de Educación Secundaria de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Adelante, don Luis Alberto. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí en este espacio y agradecer a todas las instancias que han organizado este evento. A continuación les voy a compartir, digamos, una presentación en la cual voy a ir desarrollando algunos de los aspectos que hemos preparado para abordar esta temática, ¿verdad? Sobre la importancia que tiene, pues sí, el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje de las matemáticas y particularmente el uso de GeoGebra. Entonces voy a compartir pantalla en unos segunditos, permítanme. Ok, me parece que ya se puede ver. Bien, entonces lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy, de hecho, es una parte del webinar que estamos programados digamos, desarrollar durante 2 sesiones. Y entonces, como ya bien dijeron, un poco el objetivo de este webinar es proveer ciertos elementos del uso de GeoGebra como un recurso didáctico para, digamos, fortalecer estas prácticas de enseñanza para promover los aprendizajes matemáticos y el desarrollo del pensamiento matemático en sus estudiantes. Particularmente lo que vamos a trabajar va a ser el uso de cómo diseñar ciertas animaciones que me parece que es muy como interesante, digamos, a trabajar
con los estudiantes, sobre todo por lo que permiten ese tipo de recursos. Sin embargo, antes de hacer esta entrada hacia el desarrollo de estas aplicaciones y el trabajo con ellas, pues me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la tecnología y eso lo vamos a ver, digamos, un poquito más adelante. Entonces, la estructura que propongo para hacer este desarrollo es en esta sesión, en la primera, vamos a trabajar sobre la introducción y la dinámica inicial hacia el curso y posteriormente voy a hacer una exposición sobre algunos elementos que considero relevantes para enmarcar este, y contextualizar el uso de la tecnología educativa en el aula y posteriormente vamos a hacer un momento para que ustedes puedan explorar algunas de estas herramientas y finalmente con las preguntas y reflexiones como ya comentaron por don José. Y en otra sesión, pues trabajaremos ahora sí con la creación, ahora sí, cómo estos apples con los que van a interactuar se pueden diseñar. ¿Sí? Bueno, entonces, si me hacen el favor de compartir el enlace del Menti, por favor, para hacer una pequeña dinámica. De hecho, aquí eh, proyecto en la pantalla un código QR que pueden ir ahí escaneando ya sea con sus dispositivos para ingresar a la presentación o bien desde la dirección que está en pantalla ingresando el código. Les voy a esperar unos minutitos para que puedan ingresar. Perfecto. Ahí veo que ya están ingresando. Nos voy a esperar unos segunditos más para que podamos empezar con la presentación. Ok, bueno. Aquí les planteo una primera pregunta para iniciar. Insisto, la idea es a modo de reflexión antes de empezar a hablar de estos recursos. Me gustaría que ahí puedan eh, votar, ¿no? Sobre cuáles de esas opciones correspondería a un ejemplo de tecnología educativa. Pues ahí tenemos seis opciones, ¿no? Una tableta digital, una calculadora, una pizarra blanca, ¿no? Las típicas estas que están en el aula, las hojas de trabajo impresas, también las hojas de trabajo digitales y pues por supuesto el GeoGebra, que es algo que lo que nos interesa, ¿no? Abordar aquí en la sesión, ¿no? Bueno, aquí me parece interesante, digamos, el ejercicio de esta pregunta, porque, digamos, evidentemente podemos observar que la mayoría de nosotros, nosotras, ¿verdad? Observamos a GeoGebra, pues sí, como un ejemplo claro de tecnología educativa, pues sí, las tabletas digitales, las calculadoras, las hojas de trabajo digitales, y en menor medida digamos, se decanta por estas opciones como la pizarra, ¿verdad? Incluso la pizarra de tiza en México, porque yo soy mexicano, también para contextualizar, ¿verdad? Le decimos pizarra de gis.
Y como decía, en menor medida nos decantamos por esas opciones. Y esto es un poco de lo que quiero hablar antes de entrar al uso de GeoGebra, porque la noción que tenemos sobre la tecnología, específicamente educativa, digamos, también permea la didáctica que nosotros construimos. Y entonces es importante tener una perspectiva sobre lo que es tecnología para poder fomentar y desarrollar esos aprendizajes matemáticos, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por las respuestas. Voy a pasar a una siguiente pregunta. Entonces, digamos que el uso de los recursos tecnológicos siempre mejora el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí o no? Quizás en la sesión de preguntas, ahí puedan hacer comentarios profundizando sobre sus opiniones, ¿verdad? Por lo pronto, ahora vamos a ir viendo cómo está la tendencia, ¿verdad? En las respuestas y vamos a ir discutiendo algunos elementos de ellas. Entonces veamos que la mayoría considera que sí, digamos, el uso de esos recursos siempre mejora ese aprendizaje de las matemáticas y hay otras personas que mencionan que pues no necesariamente. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si hay una tendencia más fuerte hacia la afirmación, ¿verdad? De que sí, sí lo mejoran en comparación con aquellas personas que dicen que no. Bueno, muy bien. Entonces, como siguiente pregunta introductoria, aquí les pido que por favor eh, respondan a esta pregunta. Dice que hay que considerar para que un recurso tecnológico mejore el aprendizaje de las matemáticas. Es una pregunta muy importante. Y, digamos, de alguna manera responde un poco la intención de la pregunta anterior, ¿no? Sobre si siempre mejoran o no estos recursos, el aprendizaje. Y lo que voy a tratar de persuadirles, ¿verdad? En lo que voy a tratar de persuadirles es que no necesariamente mejora el aprendizaje de las matemáticas. Todo depende del uso que le demos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos algunas de las opciones, ¿no? Entre estas consideraciones, algunas mencionan, bueno, que sea atractivo para el estudiante, el contexto, que despierte el interés del alumnado. Igual, esto es muy similar, que sea llamativo y pertinente. Ok, aquí no necesariamente, lo que habíamos, me imagino que se refieren a esto de que no necesariamente va a mejorar este, el aprendizaje. Solo recuerden que la pregunta es que hay que considerar. En caso de que consideren que no, la idea es comentar que. E insisto, todas esas opciones y estas opiniones más bien, sería interesante, bueno, ahí escucarles cuando sea momento de plantear ahí sus comentarios, preguntas, etcétera. Por ejemplo, Internet, claro, ¿verdad? Un factor importante. Si la mejora, pero no necesita de un buen encauce, ¿ok? Esta me parece interesante, que se use en el momento apropiado y que hayan las condiciones adecuadas, ¿ok? Que el profesor sepa utilizarla correctamente, ¿ok? Aquí no. Eh, Accesible para el estudiante, las condiciones del aula, que sea interactivo, su pertinencia, intuitivo, perdón, y accesible para el estudiante, el dinamismo, actualizaciones, buena conexión a Internet, atención y dedicación a la materia, ¿ok? Que pueda demostrar propiedades, un objetivo de aprendizaje claro, que me parece muy, muy importante, fácil manipulación para estudiante, que los resultados y procesos sean significativos, así como se evidencien en aplicaciones reales de su entorno de ser posible, ¿ok? También me parece interesante, importante. Tenga conocimiento del contenido y la tecnología, ¿ok? Me imagino que con contenido se refieren a la parte del contenido matemático, ¿ok? Que propicie un aprendizaje significativo, otro aspecto interesante. Ujú. Depende del contenido expuesto según el recurso, ¿ok? Buen diseño de estrategia de mediación pedagógica con él.
que haya tecnología en el aula y sobre todo Internet, claro. Que sea útil para estudiantes y que sea fácil de manejar, que existan condiciones, un uso adecuado, accesibilidad, que llame la atención. Bueno, digamos, organizaría las respuestas que están planteando aquí en 3 comentarios como generales. Uno sería la accesibilidad, ¿sí? Por ejemplo, estos que mencionan que estén las condiciones, que tenga el Internet, ¿ok? Esa sería una de las tendencias que veo en sus respuestas. La otra sería pensar en justamente el objetivo del uso que tendría ese recurso, ¿ok? Que esté alineado con ciertos objetivos de aprendizaje. Y la otra tendencia que observo está relacionada con este aspecto como motivacional, es decir, que atraiga al estudiante, que sea llamativo, que sea fácil de emplear, de usar, ¿ok? Que me parecen que son 3 consideraciones que son fundamentales para el uso de la tecnología, ¿verdad? Ok, entonces voy a cambiar ya para cerrar esta primera parte. Les agradezco por sus comentarios, sus respuestas. Y antes de cerrar, me gustaría hacer este planteamiento de acuerdo a un autor que señala em, que, como ya había comentado, y ustedes ahí en las respuestas, no siempre la tecnología va a favorecer o a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso depende mucho, como ustedes también mencionaban, de estos objetivos que uno tenga de aprendizaje y la didáctica que uno o una pueda estructurar para producir o lograr, digamos, esos objetivos de aprendizaje. Entonces, Martí decía que es ilusorio pensar que por sí solos los ordenadores pueden modificar de manera positiva o bien negativa el aprendizaje de las matemáticas. Sería esta una visión totalmente tecnocéntrica e ingenua. Obviamente la cita que tengo aquí ya es antigua, ¿verdad? Estamos hablando de los 90, ya está viejita. Pero, digamos, y además vean que ahí se usa ordenadores como la computadora. Hoy día hay una gran cantidad de recursos tecnológicos que modifican los procesos que tenemos en el aula. Por ejemplo, la inteligencia artificial, y es uno de los aspectos que hoy están como cambiando radicalmente en nuestro quehacer y también el quehacer y el rol que tienen los estudiantes en el aula, ¿verdad? Entonces, digamos, aparte de esta consideración de que no siempre va a favorecer el aprendizaje, ya sea positivo o negativamente, digamos, lo que sí es importante tomar en cuenta es que cuando se utiliza un medio, ¿ok? eh, con intención de promover alguna interacción o también sí, un proceso de enseñanza-aprendizaje, este medio, cuando se usa adecuadamente, va a afectar el tipo de conocimiento que la persona tiene sobre esa realidad que está, digamos, con la que está interactuando. ¿Ok? Por lo tanto, esa elección del medio es crucial porque, como dice acá, puede liberar una gran parte del trabajo mental que sería necesario emplear si utilizásemos otro medio menos adecuado. ¿Ok? Por ejemplo, piensen en que una de las aplicaciones, lo voy a mostrar después, sería difícil observar en lápiz y papel los invariantes y algunas propiedades de las formas geométricas en comparación con este recurso de GeoGebra. O sea, la posibilidad que tenemos es muy diversa y de hecho por eso también se cataloga el software GeoGebra como un software de geometría dinámica. O sea, no es el mismo tipo de geometría que digamos, eh, relativo con la geometría euclidia o espacial. O sea, es un tipo de geometría diferente, porque media y afecta lo que se entiende de realidad de una manera distinta. Y otro que me parece bien importante también que menciona este autor es que
si uno acepta una postura constructivista del aprendizaje, esto implica que tenemos que aceptar que cualquier medio que facilite esta interacción puede afectar el proceso de aprendizaje. Es decir, si yo uso un recurso, digamos, o tengo una postura constructivista del aprendizaje, implica que cualquier medio en el cual yo haga interactuar al estudiante con el objeto va a producir va a afectar a ese aprendizaje. Porque recuerden que eso es como la premisa principal, ¿no? del constructivismo, esta relación sujeto y objeto, y la interacción del sujeto con el objeto es lo que produce ese aprendizaje. Entonces, digamos, y bueno, entonces vamos a platicar un poquito, ahora sí, acerca de GeoGebra y algunos elementos sobre la tecnología, ¿verdad? Bien, entonces, eh, una definición que a mí me gusta, o caracterización que me gusta para entender la tecnología, es justamente esta que hace alusión no al artefacto, no al objeto, digamos, per se, sino a este saber organizado y sistemático que tiene un fin determinado, ¿sí? Así como ustedes pusieron, alineado con los objetivos de aprendizaje, ¿ok? Pero lo más importante es eso, que es un conjunto ordenado de todos los conocimientos empleados en la producción, distribución y uso de bienes y servicios en términos generales. Por lo tanto, no consiste únicamente en los artefactos, sino ese conocimiento que llevan incorporado y en la forma en la que la sociedad puede utilizarlos. Entonces, digamos que por eso les preguntaba ahí las hojas de papel, ¿no? Ahí impresas o la pizarra blanca, pues al final son también un tipo de tecnología educativa que, digamos, tienen unas potencialidades diferentes a la que tendría otro tipo de recursos. Y entonces, todo lo que importa aquí es la forma en la que se organicen los saberes para darle uso y que tenga un uso bien definido, bien estructurado para lograr algún fin muy específico. Entonces, esta definición me parece a mí como muy buena para no hacer alusión exclusivamente al artefacto. Sí, es decir, la computadora por sí misma no me va a garantizar nada, sino más bien es el uso que yo le dé de esa computadora con mis saberes, por ejemplo, didácticos, matemáticos, o pedagógicos, para que yo pueda, digamos, usar ese recurso para producir aprendizaje. ¿Sí? Bueno, esa es la misma cita que teníamos hace un ratito. Y entonces, por ejemplo, entre algunas de las ventajas que tiene particularmente la tecnología también digital, están estos que me parecen también como muy importantes destacar. Por ejemplo, está la facilidad que permite, porque, digamos, promueve esta interacción del alumno con el objetivo, el objeto de aprendizaje, con los conceptos. Sí, también fomentan un aprendizaje activo y controlado, porque, digamos, el poder, digamos, hacer múltiples ensayos con esa tecnología nos permite, bueno, a las personas en general, bueno, tener un control sobre cómo estamos avanzando, estamos entendiendo, si tenemos que mover algo. Entonces, eso es lo que hace que tenga un aprendizaje activo y controlado. Por otro lado, también una manipulación de distintos signos lingüísticos. De hecho, GeoGebra, así como otros softwares de geometría dinámica, también tiene esta característica de que podemos tener ahí elementos, digamos, simbólicos, por ejemplo, algebraicos, también podemos tener estos elementos figurales con respecto a lo geométrico, también podemos tener registros tabulares, entonces, y también textuales. Entonces, tenemos ahí una organización, una articulación, interacción con distintos signos lingüísticos que son muy importantes para el aprendizaje de las matemáticas. De hecho, dentro de las posturas teóricas de las matemáticas para el aprendizaje, algunas teorías mencionan que no se puede aprender matemáticas si no se hace una interacción o conversión entre distintos registros de representación, lo cual hace estos recursos como muy ad hoc para poder lograr este objetivo, ¿verdad? Y otro lado, también otra propiedad sería la implicación y motivación intrínseca que podría dar, ¿ok? Y eso también depende de cómo se use, ¿sí? Y también el hecho de que promueva estas habilidades metacognitivas. El hecho de poder tener el aprendizaje activo y controlado me permite tener control
sobre mis propios procesos de aprendizaje, lo cual lo hace muy importante. ¿Ok? Ahora, quizás para mí uno de los aspectos más relevantes que tenga el uso de la tecnología, cualquiera o cualquier recurso tecnológico para el aprendizaje de las matemáticas, es asignarle, digamos, al artefacto una función que va a estar vinculada estrechamente con estos objetivos de aprendizaje y además con una estructura didáctica que contemple, digamos, la naturaleza de esos saberes matemáticos que están en juego. Y a este proceso se le denomina mediación instrumental. Em, la mediación instrumental, digamos, permite en algún sentido hacer que el pensamiento matemático se desarrolle, perdón, a partir de una reorganización conceptual de los objetos que tiene ya construidos las y los estudiantes, y eso se logra porque ese tipo de recursos permiten dar un realismo matemático a estos objetos. Porque recuerden que, pues, esencialmente los objetos matemáticos no existen como tal, digamos, en el cotidiano, sino son construcciones mentales desde una postura, ¿verdad? Cognitiva, pero también sociales, porque tienen, digamos, usos que están vinculados con las prácticas sociales. Y entonces, aún así, esos objetos, digamos, viven, digamos, en el mundo de las ideas. Entonces, digamos que lo que permiten este tipo de recursos es poder, en algún sentido, como manipularlos, aunque en verdad no existan en lo real. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda modificar una gráfica o en ver los puntos ahí de intersección entre gráficas o modificar ahí propiedades de las figuras, es algo que, digamos, insisto, en el papel no podríamos hacer. Entonces, digamos, recursos permiten hacer esta manipulación y por lo tanto promueve una realidad virtual asociada a esos objetos y permite esta existencia, como dice ahí, casi material de los objetos, ¿sí? Porque no existe. Entonces, ese procedimiento, digámoslo así, es lo que se conoce como mediación instrumental. Es decir, que el artefacto tecnológico se convierta en un instrumento de uso para el estudiante para poder darle realismo a esos objetos abstractos y que permita hacer este procedimiento, ¿verdad? De la reorganización conceptual y por ende el desarrollo del pensamiento matemático. Y eso se logra, digamos, a partir de, por ejemplo, la experimentación para descubrir hechos múltiples observaciones o modificaciones es una parte crucial. Y a la vez que también es importante que puedan interpretar relaciones y significar nociones matemáticas. ¿Ok? Y esto, a su vez, lo que va a permitir es una reorganización conceptual para sistematizar el pensamiento matemático. ¿Me podrían confirmar nada más si sigo en vivo o se fue el internet, por favor? Correcto, Luis. Se escucha y se ve claramente. Perfecto, gracias. Ok, Ok. gracias. Entonces, digamos, estas tres consideraciones son vitales y son elementos que el software GeoGebra, pues, digamos, contempla. ¿Ok? Entonces, en síntesis, la idea de mediación instrumental tiene que ver con esta idea de poder transformar lo que son esos artefactos, esas herramientas, en instrumentos matemáticos. Es decir, que por medio del GeoGebra, por ejemplo, la propiedad de arrastrar un punto en el plano se convierte en un instrumento matemático de exploración para los estudiantes. Y esa propiedad que le asigna al estudiante, ese esquema específico que le asigna al estudiante, es lo que permite la producción de ese pensamiento, el desarrollo de esas habilidades de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí muestro ahí cómo se ve esta propiedad. Esta propiedad es una de las características por las cuales a ese software se le conoce como, o a esos softwares más bien, se le conocen como software de geometría dinámica.
¿sí? O sea, en la geometría euclidiana no se puede hacer ese tipo de elementos. Entonces, a eso se le llama el arrastre. Entonces, el arrastre va a permitir verificar, argumentar, y también identificar esos invariantes que tienen las formas para poder determinar qué características y qué propiedades tienen esos objetos. ¿Ok? Y específicamente, digamos, dentro de lo que se sabe con respecto a las ventajas que tiene GeoGebra como software de geometría dinámica, es que puede utilizarse como uno de los medios recomendados para el aprendizaje de las matemáticas, de forma significativa para demostrar o visualizar esos conceptos y, por ende, para también construir esos conceptos matemáticos. Como decía, es decir, va a permitir una reorganización em, conceptual por esta posibilidad que tiene de crear una realidad virtual, digámoslo así, de esos casi material, como decía la cita, de estos objetos matemáticos. Entonces, por ejemplo, entre otras características es que los dibujos de geometría se pueden hacer de forma más rápida y precisa en comparación con lápiz, regla y un compás. ¿Sí? O sea, hay una precisión que permite el software. Uno le dice cuánto debe medir el ángulo, ¿verdad? Y ahí lo construye, las intersecciones, entonces eso permite, digamos, una construcción más precisa. Por otro lado, la posibilidad que tiene de generar animaciones y las pantallas virtuales permite tener una experiencia visual real. Por ejemplo, aquí les muestro, de hecho, eso es lo que vamos a hacer la última sesión, mostrarles cómo hacer este tipo de animaciones, ¿sí? Para que vean cómo poder hacer simulaciones de fenómenos y que los estudiantes puedan ir argumentando, analizando allá los distintos elementos, las tablas numéricas, las gráficas y también, en el caso, por ejemplo, la velocidad que tiene, aparenta, digamos, tener el objeto en movimiento, ¿verdad? Y además, otras características es que permite también una retroalimentación correctiva o evaluación. Es decir, dentro de los recursos que se tiene en GeoGebra, eh, pueden, digamos, obtener bueno, hay algunos que son como opciones, y entonces al estudiante le puede llegar una retribución inmediata, pero también el mismo hecho de poder modificarlo también le da esta posibilidad, ¿verdad? Y por supuesto que están estas propiedades de la investigación de las propiedades, como decía, y esto conlleva a desarrollo del razonamiento matemático, la resolución de problemas, ¿verdad? Y otra cosa que es importante es que no solamente es útil para estudiantes, ¿no? Sino también como profesores, profesoras, pues nos puede ayudar mucho en nuestro quehacer. De hecho, a mí me pasa a veces cuando tengo dudas sobre algunas propiedades o algo así, para algunas clases, entonces empiezo a explorar ahí en GeoGebra por si no estoy muy seguro, y entonces también como profes nos sirve demasiado para nuestros propios aprendizajes, ¿verdad? Bueno, em, digamos que cuando yo estaba estudiando y antes no hace muchos años, GeoGebra, digamos, se veía de esta manera. Yo creo que la mayoría de ustedes reconocen esta forma, ¿verdad? Esta interfaz, que es la interfaz clásica de GeoGebra, que era, pues sí, el plano ahí, ¿no? Con las opciones ahí de construcción. Y esta interfaz pues permitía varias cosas, ¿no? Tenía varios elementos, ¿no? Un menú, que es donde ahí se despliegan todas las opciones que puede tener. Entre ellas, por ejemplo, están las vistas, ¿no? Por ejemplo, esta de la entrada de comandos, ahí uno podía poner las expresiones y para que las grafique automáticamente el software o varias comandos ahí que fueran de interés. La vista algebraica, donde expresa ahí todas los comandos y las eh, expresiones algebraicas. Y la vista gráfica, que es donde se visualizan ahí, qué sé yo, las gráficas de funciones o también de las formas que yo voy a ir construyendo. Pero también, digamos, tenía la ventaja de que podía incorporar en la misma ventana, ¿verdad? Una segunda vista gráfica, como para comparar ahí algunas cuestiones, o también otra vista tridimensional, la hoja de cálculo, e incluso también lo de cálculos de probabilidad. Eso ya no lo puse aquí, ¿no? Entonces, digamos que GeoGebra ha cambiado mucho con los años
con ese desarrollo de la IA y también de no solo por el desarrollo de la tecnología misma, sino también por el desarrollo que también ha tenido la comunidad educativa sobre la potencialidad que tiene el uso de esta herramienta. Por ejemplo, uno de los aspectos que son también muy importantes de este software es que es un software libre. Entonces, eso permite que, digamos, la comunidad pueda entrar, digamos, y modificar el código fuente, pueda hacer propuestas sobre nuevas mejoras o otras aplicaciones que tenga el software. Y entonces eso es lo que, en cierto modo, es lo que ha hecho que crezca demasiado. Porque, por ejemplo, digamos que en sus inicios habían otros tipos de software de estos, como por ejemplo el Logo, estaba el Cabri Geometry, que también es así como muy famoso, pero esos softwares em, no eran software libres. Igual está el Sketchpad, también es otro software por ahí. Entonces era difícil conseguirlos. Y lo que hace esto es que al ser un software gratuito, pues permita este, que crezca sus propias limitaciones como recurso educativo. Entonces, hoy, digamos, GeoGebra se ve más o menos así. Ahorita ahorita van ustedes a interactuar con unas aplicaciones que yo diseñé para que puedan este, ver más o menos cómo están esos nuevos recursos. Y les decía, GeoGebra ya más que solo un software, ya GeoGebra es una comunidad mundial. Ya no solamente está eh, las calculadoras donde se hacían todas las gráficas, sino también tiene otros elementos. Por ejemplo, si ustedes entran a geogebra.org, me parece que es el enlace, ahorita se los comparto. em, Hay dos pestañas principales, una que habla sobre los recursos, y en eso, cuando uno lo despliega, va a encontrar todas, digamos, los recursos que las personas usuarias de GeoGebra hayan construido. Por ejemplo, incluso ustedes, a lo mejor algunos de ustedes tienen ahí seguramente ahí sus aportaciones, ¿verdad? O sea, lo que yo crea, si lo que yo creo en GeoGebra y lo quiero hacer de dominio público, lo hago de dominio público y al ingresarle ahí los metadatos de qué asignatura es, de qué grado es, qué concepto se ve, entonces se incorpora una base de datos mundial sobre este que los va ahí organizando y entonces uno puede encontrar ya muchos recursos que ya están diseñados para usar en sus propias clases. Entonces, por eso, esta posibilidad, digamos, o esta función, no fue el objetivo con el cual se creó el software, sino más bien ha ido creciendo, insisto, con este desarrollo de la comunidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí vemos sobre sentido numérico, todo lo que tiene que ver con números, relaciones, el álgebra, la geometría, operaciones, probabilidad estadística, mediciones, y uno puede ir a encontrar subcategorías al respecto, ¿no? Y la otra pestaña principal es la de calculadoras, y aquí es donde se encuentra, digamos, lo más cercano a lo que se conocía antes, ¿no? Esta interfaz de GeoGebra, que sería el suite calculadora, ¿ok? Entonces, digamos, ya GeoGebra los ha como seccionado en partes para, digamos, que uno pueda utilizar solamente el recurso que uno desea. Por ejemplo, si yo quiero solamente estar trabajando con formas geométricas, me voy a esta y entonces el fondo blanco y ahí puedo hacer distintas cosas. Otra es que se pueden generar notas que son ya como, digamos, pizarras ya digitales compartidas en las cuales los estudiantes pueden, digamos, escribir, ahí compartir videos, imágenes, bueno, y si uno le pone ahí algún tipo de una aplicación, un applet, pues uno puede modificarlo ahí. Entonces, ese es otro de los aspectos, la calculadora científica, la 3D, la de las gráficas, y les decía esa suite calculadora.
Ahora, lo que no tiene, digamos, esta versión que está así en la interfaz actual, es justamente, no tiene todas las opciones que tiene la versión clásica, por eso de todos modos la recuerdo, porque para hacer estas animaciones sí tenemos que usar la versión clásica de GeoGebra, para que podamos ver las pantallas y otras cosas, pero eso ya lo veremos en la siguiente sesión, ¿ok? Bueno, entonces, a continuación les voy a compartir, vamos a trabajar con dos actividades para que ustedes se puedan dar una idea de el objetivo de estas simulaciones. Yo particularmente, digamos, estas simulaciones que tengo acá tienen que ver con estos contenidos que abordan, se abordan, por ejemplo, en el bloque de relaciones y álgebra, ¿no? Que hablan sobre las funciones, por ejemplo, lineales, las cuadráticas. Aquí van a ver que se trata, por ejemplo, de a lo mejor de un decrecimiento exponencial, pero a pesar de que, por ejemplo, en el tercer ciclo quizás no se vea tan profundamente estos elementos, la idea aquí con estas simulaciones es empezar a generar argumentos sobre el comportamiento de estos, digamos, principalmente una articulación entre el comportamiento gráfico, el comportamiento numérico y el comportamiento ahí de los objetos que se están moviendo, ¿sí? Entonces, les invito a ingresar a esta aplicación. Digamos, aquí los organizadores tienen el enlace, entonces no sé si puedan compartir, por favor, el de la figura geométrica, o bien desde sus dispositivos también pueden escanear aquí el código QR y con eso pueden ingresar a la aplicación. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir pantalla solamente para que yo pueda ver si están ingresando. Y bueno, lo que sí voy a hacer, no sé si quieren que comparta, la organización comparta la imagen esta para que se publique ahí en el chat o con el enlace. Ahí ustedes me indican, por favor. Ya se publicó en el chat el enlace. Ah, perfecto. Entonces no es necesario el QR, ¿verdad? O No, la no, imagen no es esta. Ok, necesario. perfecto. Entonces voy a ingresar ahora a la... Sí, ya vi que ya empezaron a entrar. ¿Ok? Entonces les voy a platicar nada más un poquito sobre cómo funciona esta actividad. Vamos a ver nada más para... Ok. Aquí en esta aplicación, de hecho, esa es otro, otro desarrollo que hizo GeoGebra y esto lo hizo durante la pandemia, lo que es el Google Classroom, perdón, el Google Classroom, el GeoGebra Classroom. El GeoGebra Classroom es una aplicación en la cual yo puedo, digamos, enviarles esta aplicación, así como lo hicimos con un enlace o ingresando con el código QR, y entonces yo puedo observar lo que los estudiantes están haciendo con esta aplicación. Vean que aquí, de hecho, aquí le puedo uno mostrar los nombres para hacerlos visibles o ocultarlos, como dice ahora, para que sea, digamos, anónimo, ¿verdad? Y no aludir aquí a las personas. Entonces, yo aquí en esta pantalla yo lo que estoy observando es justamente lo que están haciendo cada una de las personas que ingresaron a la aplicación. Vean que, por ejemplo, aquí aparece un triangulito, ¿sí? Aquí se nos está moviendo, entonces puedo ver más o menos en tiempo real lo que están haciendo las y los estudiantes al trabajar con esto. De hecho, uno se los pueden enviar como, para que hagan en sus casas, etcétera, ¿ok? Entonces, esta actividad consiste en lo siguiente. Ahí tienen un cuadrado, aparentemente, ¿verdad? Dibujado. Y lo que se les pregunta es analizar esas propiedades que tiene esa construcción y de esta lista elegir cuál sería la categoría más general en la que podría clasificarse esa figura. ¿Ok? Y luego responder por qué consideran que sería esa categoría. ¿Ok? Entonces ahí los voy a dejar un ratito curioseando con la aplicación.
Y aquí voy a ir revisando poco a poco. Don Luis, ¿en este momento no se está compartiendo? Sí, no, porque estoy viendo estoy viendo lo que están haciendo en la aplicación. Ok, perfecto. De hecho, en un momentito voy a compartir, ahí les comento. Sí, sí. Gracias. Ok, voy a volver a compartir pantalla para que podamos observar algunos
de los elementos, ¿verdad? Que van saliendo de, de la actividad. Ok. Mm. Aquí vean que uno de los aspectos que me parece también interesantes, eso ya es más de la interacción, es que cuando yo le pongo, le pido que haya una, eh, preguntas ahí de selección única, ¿verdad? Donde están las opciones sobre qué tipo qué categoría en este caso sería en la que podría clasificarse la figura. Vean que aquí en las respuestas, yo como profe lo que veo es justamente ahí la tendencia, ¿no? Con las frecuencias, este, absolutas este, de lo que van poniendo las personas. Entonces observemos que como que no están de acuerdo, profes, ¿verdad? Como que no, no hay un acuerdo entre lo que, por viendo las tendencias, como que sí veo que hay más como eh, consenso quizás ahí entre si están, por ejemplo, sería la opción D, que sería un cuadrilátero, ¿ok? Ahora, déjenme mostrar algo. Está, vean este me parece interesante aquí, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que la mayoría está mencionado que es un cuadrilátero, ¿ok? De hecho, 187 personas mencionan eso. Observemos que en esta construcción que tiene esta persona, ¿ok? Aquí sería, vean cuántos lados tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿ok? O sea, ya con este ejemplo y con la manipulación, eh, uno podría ver que, pues no, o sea, la figura no podría ser un cuadrilátero, ¿ok? ¿Qué otra respuesta se repite más? Vamos a ver aquí la siguiente con mayor frecuencia sería F, ¿no? Un cuadrado. Bueno, igual con el mismo ejemplo, pues ahí podría uno ver que no es un cuadrado, ¿ok? Y la otra, vamos a ver, sería aquí E, que sería un polígono, ¿ok? Bueno, entonces digamos que efectivamente aquí sería lo más propio, en este caso, que sería como algo, como los casos extremos, ¿verdad? Que podría tener ahí la manipulación de esta figura, digamos, pues nos tendrían que decir o llevar a concluir que efectivamente lo más general que podría ser sería un polígono en general, y de hecho ni siquiera regular, ¿ok? Ahora vean que también lo que estoy haciendo aquí es manipular la construcción del estudiante, suponiendo que yo quiero hacer, "Ay, pero ¿qué hizo el estudiante? Como que, ¿qué está pasando?" Entonces, yo puedo manipular esto y a la persona, digamos que hizo la construcción, pues no le va a afectar. A esa persona le va a parecer lo mismo, así como lo dejó. Pero yo sí puedo hacer cambios, pues justamente para ver, por ejemplo, si lo que hizo la persona, en estudiante, pues cumple con ciertos criterios. Por ejemplo, imagínense que yo le pido que haga una construcción. De hecho, este es solo un ejemplo, pero parte de esta actividad es luego que construyan un cuadrado. Y entonces yo podría entrar, y si los estudiantes me dicen, profe, ya aquí está el cuadrado, ya lo construí, yo pudiera entrar aquí a la aplicación y modificar la forma para ver si se mantienen esas propiedades. Vamos a ver ahora, entre las respuestas, veamos. Por ejemplo, aquí vemos, pensé que no sé, una figura de cuatro lados en un cuadrilátero independientemente de lo que se forma. Aquí dice por los ángulos rectos, digamos que serían los argumentos para clasificarla como una, eh, supongo como un cuadrado.
Gracias a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar unos segundos. Tenemos una situación técnica. Agradecemos a todas las personas que están conectadas en este momento al webinario. Uso de GeoGebra para la enseñanza de la matemática en educación secundaria. En unos segundos, entonces, estaremos restableciendo la conexión necesaria. Les recordamos, por favor, que se ha facilitado al chat que tenemos en este momento el enlace para la asistencia, el cual es muy importante llenar. También se les recuerda que las consultas y preguntas van a ser atendidas al final del webinario por la persona expositora, el señor Luis López Acosta. Vamos a dar unos segunditos entonces para realizar la reconexión. Don Luis, ¿usted me indica? Muy bien, está intentando nuevamente don Luis López Acosta. Estamos dando unos segunditos para recuperar la conexión. A todas las personas presentes, les agradecemos la paciencia y los minutitos. Es un evento que puede verse por ciertos detalles del contexto. Don Luis, ya estamos nuevamente. Sí, Excelente. gracias. Bienvenido nuevamente. Hay unas disculpas ahí con la conexión, ¿verdad? Ok, veamos. Voy a volver a compartir la pantalla. Ok, veamos. Nos quedamos por aquí. Ok, entonces les decía, bueno, aquí puedo observar, de hecho estaba leyendo un poco a ver si la, si el internet, ¿verdad? Me permite. Por ejemplo, los comentarios. Por ejemplo, aquí dice esta persona, no tiene sentido esa figura, es un cuadrado. Las características presentadas son de un cuadrado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno puede explorar, vamos a ver que la persona 47, veamos más o menos que cuáles fueron los argumentos. Vamos a ver. 47, veamos aquí. Bueno, de hecho, aquí se ve una línea, hay un caso de ahí deformado, entonces me imagino que por eso menciona que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vean que justamente un poco primero, aparte de lo que permite este desarrollo, como decía, del GeoGebra Classroom, la posibilidad de ver en tiempo real lo que están haciendo los estudiantes y ver las tendencias y incluso las respuestas. em, lo que está aquí en juego, como les decía, es esta propiedad del arrastre. Entonces, la mediación, digamos, instrumental en este procedimiento, bueno, más bien en esta actividad, es justamente que por este deslizamiento, el movimiento que tiene la figura, es lo que permite, digamos, determinar qué características, qué propiedades, cuáles son los invariantes que son de esa figura y por ende, pues dar una clasificación o una caracterización de la misma. Entonces, digamos, mediar instrumentalmente el pensamiento matemático con los recursos tecnológicos, digamos, significa eso, que por medio de lo que me permite, digamos, este software,
poder modificar lo que yo estoy pensando. Es decir, visualmente aparenta ser algo, ¿ok? Pero al interactuar con esta aplicación, por ejemplo, vean aquí, si yo muevo solo este, pues no afecta, digamos, en nada. Pero la forma en la que se construyó hace que esas propiedades no se mantengan. Entonces, em, visualmente aparenta ser algo o perceptualmente, pero matemáticamente, al interactuar con ella, uno puede identificar estas consideraciones, ¿verdad? Bueno, entonces es uno de los ejemplos y quisiera que ahora también pasaran a la otra aplicación, que sería esa de las velas. Entonces, no sé si ahí me hacen el favor de compartir el otro enlace o si ya está, nada más para que, no, en este no todavía. Entonces, porfis, ahí el otro enlace. Listo, ya el enlace fue Gracias. colocado. Gracias, muchas gracias. Sí, de hecho estoy verificando. Ok, bueno, entonces voy a compartir para igual platicarles un poco la idea de la actividad, ¿no? Entonces aquí, digamos, esta es una actividad diferente en comparación con la que resolvieron en la parte anterior. En este caso, aquí tenemos una simulación y entonces, digamos, a mí me gusta mucho esta posibilidad que tiene el software para poder hacer este tipo de pues, representaciones a lo mejor de fenómenos que son igual ideales. De hecho, aquí en términos reales, el comportamiento que va a tener este derretimiento de esos objetos, pues seguramente no se va a comportar así tal cual como lo estamos proponiendo aquí, pero por eso es como generar esta realidad como virtual, digamos. Lo que importa aquí es observar qué es lo que está sucediendo con los distintos objetos que están aquí en juego. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si uno le da aquí iniciar, entonces corre la animación y entonces a la par de cómo se está mostrando cómo se derriten, entre comillas, ¿verdad? Estas velas, a la par se está mostrando, digamos, el comportamiento gráfico que tiene ese derretimiento. Y entonces, y al final aparece la tabla numérica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer múltiples ensayos. Por ejemplo, aquí reiniciar. Aquí le digo borrar esto, digamos la gráfica, para poder observar. Incluso puedo decir, ok, me quiero detener acá y quiero ver qué está pasando para tratar de asociar. Ok, inicio, detengo, inicio, detengo, inicio, detengo. Entonces, yo, digamos, controlo aquí la aplicación de acuerdo a mis necesidades, lo que yo considere ahí que requiero en el momento para poder hacer el análisis, ¿sí? Entonces aquí la idea es que ustedes exploren también, digamos, esta animación y luego vienen igual una serie de preguntas. ¿Cómo describirías el comportamiento del derretimiento de cada una de las tres velas? Ahora, este tipo de preguntas son ejemplos, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas son importantes por el hecho de que, digamos, en las investigaciones se ha mencionado que el conocimiento que tiene relativo, por ejemplo, las funciones, suele ser demasiado algebrizado o algebraico, digamos, en términos concretos. Eso significa que se tiende mucho a darle más importancia, que sepa cómo es la expresión algebraica, que pueda dibujarla, dada la expresión algebraica, la lista de los puntos, y por ejemplo, qué formas tienen de acuerdo a los exponentes, etcétera, de los polinomios. Pero digamos que en términos de comprender el comportamiento que tienen esas digámoslo así, funciones, por ejemplo, la linealidad o esto polinomial que tiene quizás la función cuadrática, es difícil que los estudiantes puedan comprender ese comportamiento.
Por ejemplo, ¿qué significa que sea lineal? O sea, linealidad. Y sobre todo aquí, si estoy hablando de el derretimiento en este caso, ¿cómo observo la linealidad en esta simulación? ¿Cómo observo la linealidad aquí? ¿Cómo lo observo, digamos, en la gráfica? ¿Y cómo observo esa linealidad aquí en la parte numérica? Esto es bien importante para el desarrollo, digamos, de las ideas asociadas a la función, no solamente la lineal, ¿ok? Y entonces, una primera de las recomendaciones que se hacen es que primero traten de hacer acercamientos cualitativos hacia lo que observan los estudiantes sobre esos comportamientos. Es decir, antes de pedirle cuánto mide en tal momento o cuál es la expresión algebraica que modela, digamos, a tal vela, primero es que explique, que diga qué es lo que observa, cómo lo observa. Por ejemplo, cuando se aplica esta actividad, aparece esto de, bueno, como que empieza lento, luego se va rápido y luego o se mantiene. Bueno, esas ideas, aunque aparentemente no son matemáticas, digamos, per se, porque son palabras, digámoslo así, son elementos de significación para poder comprender lo que son esos objetos. Es decir, esta idea de lento y rápido puede asociarse a un crecimiento, pues, tanto polinomial como quizás pero también exponencial, por ejemplo. Pero lo importante aquí es decir, bueno, cuando uno le pregunta al estudiante, cuando tú dices que se mueve más rápido o en una parte se mueve más rápida, ¿dónde lo observas en la gráfica? ¿Cómo lo ves en la gráfica? O, por ejemplo, uno le puede decir, bueno, aquí, ¿qué es lo que viene después en las preguntas? ¿Cómo sabes cuál de estas tres gráficas tiene un comportamiento más rápido o más lento? Entonces, mientras no haya una congruencia semántica, digámoslo así, entre lo que está en un registro, por ejemplo, en este caso gráfico, con lo que está en lo numérico y lo que en este caso es el fenómeno, digamos, simulado, eh, esas conexiones que se requieren para el desarrollo del pensamiento, digamos, se van a ver limitadas. Entonces, de ahí vienen todo ese tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, primero descríbelo, explica, porque además se sabe que usualmente en el aula, por muchas razones, ¿verdad? También por las circunstancias que tenemos con los tiempos, ¿verdad? Es difícil que los estudiantes puedan como explicarse, tener tiempo suficiente para poder, digamos, desarrollar ahí sus textos incluso, ¿no? Que argumenten, pero son elementos que son esenciales para el desarrollo del pensamiento. Entonces, bueno, las preguntas ahí tienen que ver con eso, ¿verdad? Entonces, primero eso cualitativo, luego, bueno, ¿a qué ver le correspondería esta gráfica que dibuja el punto naranjita, ¿verdad? ¿A cuál gráfica le corresponde el azul? ¿A cuál gráfica le corresponde esta como rosada, ¿verdad? O rojita, no sé qué color ahí más o menos se parece. Y entonces siempre se les pregunta por qué. O sea, ¿por qué crees que es esta? ¿Sí? Entonces ahí voy a ir viendo algunas de las respuestas. Permítanme un segundito. Ocultar nombres. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si aquí en la pregunta 2 dice a qué vela le correspondería la gráfica que dibuja el rastro del punto P1, de hecho, déjame abrirlo aquí, nada más para ver. Este es otro. En la naranja. Aquí dicen que, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen por aquí. La mayor parte se decanta por la segunda vela, es decir, la que está, digamos, en medio, ¿ok? Que sería esta, ¿sí? Y observemos que, digamos, aparentemente,
De hecho, vamos a ver, aparentemente como que es la más alta, ¿verdad? Pero observemos que empieza a decrecer mucho más rápido que las otras y, sin embargo, digámoslo así, se derrite de último, ¿ok? Si lo queremos ver así. Y ahora, entre las respuestas, vamos a ver que, ay, perdón, aquí ya no. Aquí vamos a ver qué pusieron como respuestas. Por ejemplo, dicen acá porque es exponencial. Fue la que se apagó de último, ¿ok? Es la primera vela, bueno, aquí dicen, ¿no? La que se derrite más rápido por su comportamiento, porque empieza a caer muy rápido y luego muy lento, ¿sí? Que vean que son los argumentos que suelen aparecer con ese tipo de este, de, eh, bueno, son los argumentos que suelen emerger en la actividad. Al final solo esta vela y el resto del punto, ok, todavía aparece, ok. Ujú. Es exponencial, es la última en derretirse, ok. Entonces, con estas respuestas, por ejemplo, lo que se suele, digamos aquí, lo que se suele hacer es, ok, si, si me comentan, por ejemplo, que la de en medio es la última en derretirse, que efectivamente aquí se puede observar. La pregunta es, en la gráfica, ¿cómo interpreto o cómo se puede identificar en la gráfica que efectivamente se derritió de último la vela y por lo tanto que su gráfica naranja, por ejemplo, lo está reflejando, digamos? Entonces, por ejemplo, lo que sucede es que de ahí es donde viene esta idea donde hay que hacer ese tránsito, ¿verdad? Entre los registros de representación. En el caso del fenómeno simulado, que se derrite de último, esa noción de último se tiene que trasladar e identificar en el caso de las intersecciones, bueno, más bien cuando llega, digamos, al eje, ¿verdad? En la gráfica, o sea, digámoslo así, metafóricamente hablando, cuando tocan las gráficas al eje X. Y efectivamente, si observamos esta azulita, que está aquí, la celeste, toca primero, antes que, toca de las tres gráficas, la que primero toca al eje, ¿sí? Pensando que ese es el tiempo. Entonces, es antes de 2, ya llegó la gráfica este, celeste. Más o menos al segundo 2 es cuando llega la gráfica roja y por lo tanto tendría que ser la que se derrite de segundo, ¿no? Más rápido o antes, ¿sí? Y finalmente vemos que la naranja efectivamente se pasa, digamos, del minuto 2, es decir, la última, ¿sí? Que toca la gráfica, la última gráfica que toca el eje sería esta, ¿ok? La naranja. Bien, entonces digamos que con este tipo de aspectos, les decía, son bien importantes para el desarrollo del pensamiento asociado a las funciones. Digamos, em, como comentaba, los estudios indican que conoce muy bien, por ejemplo, las partes de las expresiones, como más o menos se debe ver una función que es cuadrática en términos algebraicos, e incluso a veces cómo manipular, aunque sabemos que hay muchas dificultades también en el álgebra, pero el decir en qué diferencia una función lineal a una función, por ejemplo, cuadrática, no solo en su expresión y en su forma, sino en el comportamiento que tiene, eso es bien difícil que los estudiantes puedan eh, identificarlo, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, todas esas preguntas son de esta naturaleza para profundizar en el comportamiento que tienen este objeto, bueno, estos objetos que son las funciones. Por ejemplo, aquí en la pregunta 9 se dice en términos de la simulación, ¿cuál de las gráficas representaría un derretimiento más rápido durante el primer segundo? ¿Sí? Durante el primer segundo, o sea, aquí. Entonces, digamos, esto, aquí, la intención es identificar, digamos, lo que está sucediendo en esta parte, ¿ok?
solamente con observar cómo están ahí y, digamos, solapadas o no las gráficas para, digamos, como explorar más allá de esta idea de intersección con el eje, ¿ok? Cómo se ve esa rapidez o lentitud, ¿sí? Metafóricamente hablando, de estos comportamientos. ¿Ah? Ok, voy a dejar compartir un segundito. De hecho, igual, sí, cierto, eso quería mostrarles. Vean, en ninguno de los tres casos, ¿verdad? Para identificar ahí, asociar las gráficas como que coinciden, ¿sí? Entonces, eso es importante. De hecho, en términos didácticos, es mucho más importante esto, porque, digámoslo así, aquellos estudiantes que dominan bien y que pueden, digamos, dan con la respuesta correcta, porque lo conocen, digamos, no se van a ver en dificultades para responder, pero aquellas personas que tengan, digamos, ahí diferencias o como que no, digamos, no den con la respuesta matemáticamente correcta, entonces este tipo de recurso, por ejemplo, demostrar que hay una diferencia, ¿sí? Y que entonces puedan argumentar por qué sí o por qué no la opción que eligieron es la más adecuada, es un momento, digamos, didáctico que permite esta activación y también el hecho de que puedan dialogar, puedan hacer una construcción conjunta y hacer un debate en cuanto a las respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que en esta es la otra, vean que hay discrepancias en cuanto a, entre ustedes, otra vez, profes, ¿verdad? Entre las respuestas que ustedes consideran que son la más adecuada, ¿sí? Lo mío pasó acá. Entonces, este tipo de aspectos, ya aquí en términos de la interacción que permite la herramienta, en este caso el GeoGebra Classroom, me parece que son muy funcionales para generar también un espacio diferente al acostumbrado cuando estamos en aula. Ahora, uno podría preguntar, bueno, entonces solo con esto se podría hacer. Pues no, porque en verdad yo podría hacer una misma discusión aunque no tenga este recurso, ¿verdad? O sea, lo importante es que, de hecho, es lo que casi siempre hacemos también. Cuando estamos viendo lo que respondieron, nos acercamos a los pupitres, ¿verdad? Empezamos a ver qué tú quisiste, o más bien observamos, ¿verdad? A este hizo tal cosa, aquella hizo tal cosa, y entonces empezamos a elegir, digamos, entre las personas esas respuestas que sean como diferentes y hacerlas comparar, por ejemplo, incluso en la pizarra, ¿verdad? Las planteamos. Entonces, como decíamos, el recurso puede favorecer, puede ser más rápido, puede ser más eficaz, digamos, lo que nos permite hacer, pero si no hay una planeación o programación didáctica detrás, pues digamos, se podría desaprovechar esa potencialidad que tiene, o bien, digamos, sustituirse por una opción más convencional, pero que esté bien encaminada hacia lo que uno quiere. Si lo que yo quiero es generar este espacio, digamos, de debate para la reflexión crítica, ¿sí? Con los estudiantes podría usar esta idea, aunque no sea en la plataforma, ¿verdad? Entonces son estos elementos. Entonces yo les voy a dejar ahí curioseando, ¿verdad? Con las dos aplicaciones. Y entonces la siguiente sesión lo que haríamos es ver cómo hacer la construcción de estos como recursos, como esto, como este último más bien, para que ustedes pues de ahí puedan echar a volar su imaginación y tratar de hacer lo que ustedes crean más conveniente. Entonces, dicho eso, por mi parte, digamos, sería
sería todo. Y aquí hay algunas referencias de los elementos que están en la presentación. Y pues nada, les agradezco nuevamente por la invitación a compartir con ustedes y también a pues la interacción que hubo, sus respuestas. Y pues quedo ahí atento a cualquier duda, comentario, ¿verdad? Queja, sugerencia. Entonces estamos con la mejor disposición para apoyarles, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a don Luis Alberto López por cada una de las ideas planteadas y los saberes compartidos. Ahora vamos a iniciar el espacio de comentarios y preguntas facilitadas por medio del chat, que poco a poco hemos venido sistematizando. Don Luis, la primera pregunta se menciona así: ¿cómo hacer más grandes los ejes y los números del ejemplo que usted compartía para mejorar el plano de visualización? También, ¿cómo cambiar las escalas de dichos ejes? Adelante, don Luis. Hola. Hola. Sí, claro, gracias por la pregunta. En este caso, digamos, hay que, digamos, cuando uno está creando la animación, uno puede editarla para, digamos, hacerla más grande o más pequeña, dependiendo ahí la necesidad que uno o que una requiera. De hecho, ese aspecto lo podemos tocar de manera más concreta en la siguiente sesión para que ustedes puedan ver cómo hacer las adaptaciones. De hecho, a ver, lo que sí creo que conviene que les muestre nada más para que tengan una idea rápida es lo siguiente, veamos. Ahorita voy a compartir la pantalla, permítanme. Mm, 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 mm. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, cuando uno crea igual, otra cuestión que se me olvidó mencionar es que actualmente ya no se necesita tener la aplicación instalada en el ordenador, en la computadora, que eso era algo también que se hacía antes. Yo me acuerdo que igual cuando estudiaba y todo, lo tenía descargado y lo tenía ahí en mi computadora. Todos estos recursos que tengo ya hace más de, yo diría como 6 y 10 años, ninguno de los recursos lo tengo físicamente en mi computadora, todo está en la nube. Entonces, esa es otra de las características importantes. Uno tiene que entrar a GeoGebra y crear una cuenta. De hecho, a ver aquí, está aquí como tengo mi sesión, vamos a abrirlo aquí en modo incógnito. GeoGebra.org. Vamos a ver. Entonces, uno le puede decir acá abrir sesión y entonces se registra y crea una cuenta. Y una vez que ustedes tengan esa cuenta, todos los recursos que vaya construyendo aquí se van guardando automáticamente. De hecho, vean, aquí pueden crear carpetitas, ¿no? Sobre, para que puedan organizar sus aplicaciones. De hecho, aquí yo tengo un desorden, ¿verdad? Entonces, con esto que tengo. Pero bueno, cuando uno ya tiene creado el recurso, aquí, digamos, en los recuadros, en los 3 puntitos, uno le dice editar actividad. Y entonces, en la edición, aquí, de hecho, eso es para que ustedes les puedan poner las instrucciones. Vean que aquí les pueden poner como, les salen las herramientas de texto, qué color, si es subrayado, le puedo poner una imagen, puedo subir un PDF, un video de YouTube, o sea, muchas cosas, ¿sí? Que tiene esta aplicación. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero editar específicamente la aplicación, aquí me posiciono donde está la aplicación y le doy también en editar. Pero aquí le voy a decir editar applet. Y entonces uno ya entra, digamos, a la aplicación, entonces uno ya puede hacer modificaciones sobre esta, ¿verdad? Por ejemplo, que como decían, a lo mejor la parte gráfica no se ve muy clara, entonces lo dejo acá. De hecho, yo al propio lo que hago es ocultar los puntos, porque si dejo aquí visible los puntos, por ejemplo, vean por acá, que no aparece el naranjita, ¿verdad? Pues ahí se van a dar cuenta dónde está, quién es la vela que está más también, ¿verdad? Como puede ser que sea evidente ver cuál es la vela más alta.
Entonces, por eso al propio lo que hago es ocultarlo y que se vaya mostrando hasta que ya inició la animación. Entonces, son variables que uno considera cuando está diseñando. Entonces, todo eso tiene que ver con el propósito didáctico que uno contemple. Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, don Luis. Dice así. Es un comentario, perdón, un comentario amplio, un comentario muy bonito. Dice lo siguiente. Muchas gracias por generar esos espacios para nosotros, profesores de matemática. La actividad de las velas es muy pertinente, profesor. En algunos libros de texto y otros es muy usual el tema de funciones, iniciar con los cálculos algebraicos con fórmulas. La relación entre las variables usando gráficas da para pensar, intuir y discutir en el aula. En esta actividad se evidencia puntos de intersección, funciones decrecientes, funciones menores que otras y más. Muy bonita la actividad. Adelante, don Luis. Pues muchas gracias por el comentario. Agradezco de verdad eh, pues la apreciación que tienen de la actividad y también efectivamente como se menciona, em, digamos, este uso, por eso para mí a mí me gusta mucho la tecnología en general, o sea, me gusta mucho como tener muchos recursos tecnológicos para poder facilitar, pero digamos, siempre esos recursos van a depender, o su eficacia, digamos, para el aprendizaje, de lo que nosotros propongamos en términos didácticos para aprender esos objetos. Entonces, la construcción de estas actividades están pensadas, por ejemplo, desde, claro, la experiencia que se tiene en el aula, pero también desde lo que la investigación, digamos, ha señalado que recomienda hacer y qué aspectos se dejan de lado en muchas ocasiones para poder fortalecer otros. Entonces, estos aspectos, como decíamos, la ordenada, como decía ahí el comentario, la ordenada, lo decreciente, lo creciente, todos esos elementos en términos discursivos son los significantes, digamos, es lo que significa esas ideas matemáticas. Y muchas veces, insisto, por circunstancias diversas, em, no son explícitas en el, a la- al, en la- al, mon- a la- al momento de abordar los conceptos en el aula. Por ejemplo, incluso también hay que ser, por eso digo, hay que ser cautelosos con la tecnología, porque yo no les puedo decir que o sea, que usen todos y todas estos recursos, porque depende mucho de las circunstancias que uno tenga en el aula. Es decir, así como aquí, ¿verdad? En Costa Rica hay muchas dificultades en muchas zonas, por ejemplo, de que no cuenten a lo mejor con el equipo, que haya solo un laboratorio para toda la escuela, ¿verdad? Todo el colegio. Bueno, en México pasa lo mismo, entonces eso depende mucho de lo que ustedes y sus circunstancias pueda darles. Pero la idea aquí con el tallercito, aquí el cursito, es que ustedes, bueno, vean lo que les pueda funcionar, identifican ahí qué cosas les llama la atención y que ustedes puedan ser creativos y que puedan crear sus propios recursos. Es un poco la intención, siempre pensando en esto, en el propósito de aprendizaje y por qué está estructurado de tal o cual forma. Gracias. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice así, el GeoGebra se puede utilizar para teléfono inteligente y computadoras. De los dos, ¿cuál sería mejor utilizar para estudiantes que no lo han utilizado? Adelante nuevamente, don Luis. Gracias. Sí, digamos, ahí depende mucho igual eh, del tipo de aplicación que se esté empleando. Por ejemplo, esta simulación en el celular igual es difícil también verla porque queda muy pequeña. Entonces los botones a veces son como complicados, digamos, de mover. Entonces, lo más recomendable, si es tener en una computadora, este, aplicaciones como esta. Pero
no significa que no se pueda usar. Entonces depende, a lo mejor si yo creé para modificar como la forma geométrica, como en el caso del primer ejemplo, eso quizás sí se puede hacer mejor bueno, se puede hacer en el celular, vaya. En la computadora siempre va a ser, desde mi perspectiva, mejor porque tiene la amplitud y además uno puede hacer más cosas. Pero dependerá mucho del recurso, porque a veces se ven muy pequeños los objetos y entonces eso sería dificultoso para las y los estudiantes, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo guardar los diferentes archivos que voy creando en la aplicación de GeoGebra? Ok, igual eso lo vamos a ver la siguiente sesión, pero les comentaba, así como les hice la explicación de que uno crea su cuenta en la aplicación y desde que usted se loguea en la aplicación, automáticamente cualquier calculadora que abra de esas opciones y genere, digamos, una aplicación, al usted darle guardar, automáticamente se guarda en la nube. Ya no necesita, digamos, em, digamos, no necesita descargarlo ni nada. De hecho, a ver, puedo hacer así como el ejemplo así rápido para que ustedes puedan observar. Vamos a ver. Permítame nada más un segundito. Estar acá. Por ejemplo, vean, aquí estoy nuevamente en la aplicación. Aquí voy a ir a calculadora. Entonces yo voy a usar ahorita el suite, ¿no? Calculadora. Entonces, vean que se ve diferente a la versión, digamos, les decía original, bueno, la clásica, ¿no? Ya no están aquí con los botones donde están las construcciones, sino aquí a la izquierda. Vean, aquí están herramientas, ¿sí? Y de hecho no están todas las herramientas que estaban usualmente en cada uno de los botoncitos. Aquí uno tiene que darle más para que salgan todas las opciones. Pero bueno, entonces aquí está la parte algebraica, si uno quiere hacer una tabla, una hoja de cálculo. Pero por ejemplo, supongamos, bueno, voy a hacer nada más un ejemplo, ¿ok? Y igual a x cuadrado, ¿ok? Ese es mi recurso. Supongamos que yo ya hice esto y lo que quiero es en guardarlo. Entonces aquí en las opciones, ¿sí? En donde está en la parte superior izquierda, donde están las tres rayitas, uno le da clic y dice guardar en la nube. O también tiene la opción de guardar local, es decir, que ustedes lo pueden reservar en su computadora. Yo les digo hace años que no hago esto. Yo solamente doy aquí guardar en la nube y le digo aquí ejemplo, le pongo el nombre y le doy guardar. Entonces, cuando aquí me indique que ya está guardado adecuadamente, entonces si yo me voy a mi panel, ¿ok? Me tiene que aparecer aquí el recurso, vean, aquí me apareció, aquí está. Y esto ya lo puedo, digamos, editar para que yo le ponga los elementos que quiera. Por ejemplo, una introducción, vean, aquí lo puedo cambiar el título. Ejemplo de gráfica, por decir algo, de gráfica. ¿Ok? Aquí le digo, añadir un nuevo elemento, quiero texto. Voy a poner una introducción, introducción. Y entonces uno escribe, hola, esta es una prueba, ¿ok? Entonces vean, uno le puede editar, ok, quiero que esté negrita, cursiva, subrayado, de color en rojito, le da listo y va agregándose. Entonces las opciones que uno tiene son muchas. Una imagen, puedo agregar notas, las preguntas, que así como creé las preguntas que vieron hace un ratito, ¿ok? Bueno, las que están en las aplicaciones, ¿verdad? Y entre otras cosas. Entonces, digamos, una vez que ya tiene listo esto, le da a guardar aquí arribita y los cambios que haya hecho se van a ver reflejados en esa actividad nuevamente ahí en el panel. Entonces, vean, una vez que ya ingreso nuevamente. Es que no le digo. Sí, vean, ya se guarda, me puso acá. O es una prueba. Entonces, así se editan estas actividades. Está silenciado, creo, Muchas gracias, don José. Luis, por las respuestas y los comentarios que vamos compartiendo. Hay dos comentarios, voy a unirlos. Dice el primero, don Luis, excelente exposición.
un estudiante curioso en el contexto de aula y en el contexto de la vida real ve un reto personal y también pregunta al respecto. Eso lo motiva a seguir explorando. Ese es un comentario de un profesor de matemática y viene el siguiente comentario para unirlo. Las aplicaciones son muy bonitas, interesantes. Muchas gracias, don Luis, por los conocimientos que estamos compartiendo para el departamento. Don Luis, adelante. Muchas gracias. Todo bien. Perdón. Muchas gracias por los comentarios nuevamente. Eh, Principalmente creo que como ustedes también comentaban en el Mentimeter, ¿verdad? Em, es importante que el recurso tenga esta motivación y que genere la curiosidad. Y entonces yo creo que con ejemplos como este, pero de verdad hay una diversidad de casos ahí que uno puede encontrar. Otro les voy a mostrar, de hecho, también aprovechando que tengo otra vez la palabra. A ver, vean, aquí en la parte de recursos, como les decía, esa no, ya no lo vimos, pero uno puede, qué sé yo, vamos a entrar aquí a geometría, ¿sí? Entonces aquí vean, por grado, digamos, nivel educativo, hay una lista, digamos, o categorías de actividades. Por ejemplo, yo le doy aquí polígonos, ¿ok? Y entonces aquí me van a aparecer las distintas actividades que estén creadas que puedan ayudar a lo mejor en el tema que yo estoy pensando. Y entonces también, justamente vean que también son, como decíamos, aquí dice bueno, se verifican estas fuentes también, no son cualquiera, se tienen que analizar, ¿sí? Entonces, yo creo que sí son muy llamativas y fomentan la curiosidad en los estudiantes. Por ejemplo, aquí cambio la cantidad de lados, por ejemplo, y aquí vean cuántos lados tiene, pentágono. Entonces, qué bueno que los estudiantes se motiven, porque eso permite, digamos, facilitarnos también la tarea, ¿verdad? O sea, si los motivamos y además el recurso está pensado, digamos, en una estructura bien pensada sobre cómo producir una trayectoria, digamos, de aprendizaje, entonces va a ser muy beneficioso tanto para el estudiante como para nosotros como profes. Y yo sé que también esto toma tiempo, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantas cosas que hacer que no nos alcanza el tiempo para decir, ok, pero luego es que quiero editarlo, poner los coloritos, ¿verdad? Ponerle esto y aquello. Pero por eso insisto, en la medida de sus posibilidades y lo que ustedes consideren más pertinente, eso es para que ustedes ahí exploren, así como el estudiante, ¿no? Que también sean curiosos y pues hagan lo que ustedes puedan. em, para poder, digamos, potenciar ese tipo de aprendizaje en el aula, ¿no? Que no sea lo clásico em, a lo que estamos acostumbrados y también las y los estudiantes. Entonces, gracias. Muy bien, don Luis. Vamos con la siguiente pregunta. Dice si nos puede recomendar cuál versión de GeoGebra es prudente tener instalada eh, para la siguiente capacitación. Adelante, don Luis. Ok, con respecto, de hecho, vamos a usar em, la aplicación en la nube. Entonces, si quieren descargar alguna, es que yo, por ejemplo, hace mucho que no lo tengo descargado, entonces tendría que explorar a ver cuál de las dos es recomendable y lo que podría hacer es compartirle aquí a la coordinación del evento, bueno, la recomendación de cuál sería, pero esencialmente lo vamos a hacer todo en la nube. Entonces ahí con que se puedan conectar a internet y todo para usar la aplicación en la web sería suficiente. O sea, no es necesario que la tengan instalado incluso, ¿ah? Muy bien.
La siguiente es una recomendación. ¿Existe o tendrá alguna recomendación para tutoriales, páginas que ayuden a ver la realización de este tipo de construcciones para continuar el paso a paso? No es solo para ver los productos terminados, también para aprender y profundizar sobre este tipo de construcciones. Muchas gracias por su explicación. Adelante, don Luis. Gracias. A ver, sí, de hecho les voy a recomendar una página, permítanme nada más a ver, encontrarla en YouTube. Ya, aquí está. A ver, les comparto la pantalla nada más para que también. Igual les puedo compartir esto, o sea, las direcciones web para que puedan encontrar. En YouTube, de hecho, les decía, es una comunidad de GeoGebra ya mundial y en términos de Latinoamérica, hay una organización que se llama la Comunidad GeoGebra Latinoamérica, tiene su canal de YouTube y otras redes sociales, Facebook, en Instagram, de todas las que ustedes consideren. Y entonces en esta página de YouTube hay una gran variedad de recursos, de tutoriales, de charlas que se dan con respecto a la aplicación. Y entonces, y más, incluso seguramente mucho más de lo que yo conozco, ¿sí? Vean, por ejemplo, acá hay un colega de la UCR igual que trabaja sobre esto y resolución de problemas. Entonces, y también les voy a recomendar otro que es digamos, como el representante de la comunidad de Latinoamérica. Se llama Sergio Rubio Pizorno y él es una persona que incluso ahorita está creando como contenido en educativo en YouTube para distintos tipos de recursos tecnológicos. Es experto en GeoGebra, pero también tiene de otros tipos de aplicaciones. Entonces, yo les voy a compartir de hecho, ahorita les voy a de una vez enviar enlace a la coordinación para que ustedes puedan explorar. Yo recomendaría esta, para que ustedes puedan ver. Muy bien. Perdón, sí sería, bueno, sí, para la siguiente reunión sería importante que tengan una cuenta de GeoGebra, sí, cierto, para que puedan trabajar. Excelente, don Luis. Muchísimas gracias. Parte del último comentario, de la última preguntita que teníamos. Agradecemos por las consultas y los comentarios realizadas a don Luis Alberto Acosta en el tema uso de GeoGebra para la enseñanza de la matemática en la educación secundaria. También agradecemos a todas las docentes de secundaria que imparten la asignatura de matemática que se conectaron a este webinario. De igual manera, agradecemos a la Red Interinstitucional de Desarrollo Profesional en Educación, RITPE, y al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez por el apoyo para realizar esta actividad. Le recordamos también nuevamente y muy importante llenar el enlace de asistencia que se encuentra en el chat de este evento del webinario, y este webinario además está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tenga una excelente tarde.